En aquel tiempo los discípulos iban subiendo caminos de Jerusalén. Jesucristo se adelantó, los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decir lo que les iba a suceder. Estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que haga lo que te vamos a pedir. Jesucristo preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesucristo replicó: no saben lo que piden. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 32 al 45. Ser importante, estar por encima de las demás personas, es una ligera y desafortunada tentación del ser humano. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 26 de mayo, año 2021. Este capítulo 10, a partir del verso 32, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, nos ofrece una hermosa lección de vida humana. Es una hermosa lección para vivir en una sociedad. Es una hermosa lección para vivir en familia. Es una excelente lección para ser un buen sacerdote y una excelente religiosa, un buen consagrado. Es una perfecta definición para ser un buen laico en la vida parroquial. Y digo toda esta cantidad de cosas porque es de los ejemplos así prácticos de que no tienen otra alternativa y otra manera de pensar. Cantidad, miles, millones de personas en el planeta habrán fracasado en sus vidas de ser felices en sus vidas porque eligieron el camino equivocado. El camino equivocado de 2 personajes que la Biblia los presenta como los hijos de Zebedeo, que se llaman Santiago y se llaman Juan. Mientras el maestro los está educando y enseñándoles cuál es el verdadero éxito de un ser humano según Jesús de Nazaret, ellos no pusieron ni cuidado a la explicación. Terminó Jesús su explicación y lo primero que le pidieron era que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Como quien dice, denos un puestecito por ahí, un carguito, que es lo que necesitamos, ser importantes, estar por encima de los demás, mandar, yo quiero hacer eso. Están totalmente equivocados, dijo Jesucristo, no saben lo que piden. Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Jesucristo va camino hacia Jerusalén y anuncia por tercera vez, indicándole a los discípulos el camino a través del cual se va a llegar el cumplimiento de la obra que el Padre le encomendó a su Hijo. Es el camino de una persona humilde, es el camino del sacrificio, es el camino de la pasión, es el camino de una cruz, es el camino de la muerte y de la resurrección. Eso fue lo que pasó exactamente en la historia del cristianismo. El Papa Francisco apunta muy bien en su reflexión de la homilía en su casa Santa Marta. Hablando del tema, el Papa Francisco recordaba que alguna persona en la historia de él le hablaba de que Dios le concede a las personas todos sus deseos, pero de acuerdo al deseo de Dios, no al deseo de la persona. Oigan eso,
Alguna persona en la vida me dijo, Dios sí le concede y se le concederá lo que usted le pida, pero Él lo hará de acuerdo a su manera. Sentir que el Señor siempre nos da lo que pedimos, pero a su manera. La divina manera consiste en la cruz, el amor hasta el extremo, para ser un excelente misionero, discípulo, para ser un excelente laico, un excelente profesional en una sociedad, un excelente gobernante, hacer la voluntad de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Ni siquiera los apóstoles estaban a salvo de la ambición, de pedirle a Dios cosas ambiciosas. Eso no se hace. Es decir, de no entender que ese está por encima, el reino de Jesús. Es decir, no entendían eso. Ponerse a servir exige desprendimiento, entrega y sacrificio de la persona. Querer triunfar en la vida significa dedicación, ética, justicia, transparencia, claridad. Qué bueno que una persona se distinga en la sociedad por los valores, por grandes cosas, que le digan, esa persona logró ser feliz, se destacó en la sociedad y descansó en la paz del Señor, fue honesto, transparente, justo, correcto, caritativo, se distinguió. Pero no se distinguió por ser orgulloso, arrogante, petulante o pidiendo un puesto importantísimo en la iglesia, que es lo que está pidiendo este Santiago y este Juan, según el texto de la Biblia. Ponerse a servirle a los demás es eso lo que exige. Y Jesús da un ejemplo insuperable de qué significa servir. Una manera grande es servir. Y la misma Biblia lo dice. El que quiera ser grande, que sea el servidor de las demás. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de los demás. Porque el Hijo de Dios no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida, para salvar a mucha gente. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice la carrera es quien está por encima de los demás. La carrera no es quien tiene más dinero que los demás. La carrera no es quien vive en el barrio más importante de una ciudad en cualquier país del mundo. La carrera no es quien tenga más títulos o hable más idiomas. La carrera, según el Hijo de Dios, es el que le sirva mejor a sus semejantes. Santo Tomás de Aquino, que es presbítero y es doctor de la Iglesia, y es considerado el doctor angélico, hablando de este tema, el que quiera ser grande, que sea el servidor. Decía Santo Tomás de Aquino, es necesario buscarle un remedio a las tentaciones que le pueden maltratar la vida a un ser humano, como por ejemplo la egolatría, el orgullo y la vanidad maltratan y bien duro. Hay necesidad de un remedio, decía Santo Tomás de Aquino, por lo que se refiere a los pecados que cometemos, necesidad del ejemplo para nuestra conducta, y el remedio se llama mirar la pasión de Cristo, decía Santo Tomás, el ejemplo de la caridad de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los demás. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 30. Terminaba el santo su exposición diciendo que hay que buscar la paciencia. Cristo sufrió grandes males y pacientemente. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. Diría pues San Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 23. O también Isaías en el capítulo 53 va a decir, como cordero llevado al matadero, no abría la boca. Bien interesante aprenderle a la Biblia cómo ser feliz, cómo tener éxito, cómo terminar grande la vida aquí en esta tierra, que podamos servirle a las demás personas. El Papa emérito Benedicto XVI decía, ¿quién es grande según Dios? Según Dios, ¿quién es grande? Y el Papa mismo contestaba la pregunta, el que quiera llegar a ser grande tendrá que ser el servidor. El primero entre todos será el esclavo. El criterio de la grandeza y del primado no es el dominio. Esa es una buena definición, corta, profunda y sabia. El criterio para ser grande en esta vida, decía el Papa Benedicto XVI, no es el dominio, sino el servicio
La diaconía, oiga esa palabra que utiliza el Papa. La diaconía, diaconos en griego, significa la persona que le sirve y le tiene caridad a las demás personas. Los diáconos en la Iglesia Católica se tendrán que distinguir por personas eminentemente caritativas y que le sirven muy bien a los demás. Qué bueno haber aprendido esa lección hoy en este miércoles 26 de mayo del año 2021. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,